La lluvia caía sin descanso, golpeando el asfalto como si el cielo entero se estuviera rompiendo en pedazos. El viento empujaba el agua de lado a lado, y los relámpagos iluminaban por segundos la carretera vacía, revelando un paisaje desolador. Era una de esas noches en las que nadie debería estar afuera. Nadie, excepto ellos. El camión avanzaba lentamente, con los limpiaparabrisas luchando por mantener visible el camino. El conductor, un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por años de trabajo duro, llevaba más de 10 horas al volante. Estaba cansado, pero acostumbrado. La carretera era su hogar desde hacía décadas. Sin embargo, algo esa noche hizo que apretara el freno con fuerza. A la orilla de la carretera, bajo la lluvia torrencial, caminaba una familia. Un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. No corrían, no gritaban, solo caminaban, empapados, con los hombros caídos, como si ya no les quedaran fuerzas ni esperanza. El camión redujo la velocidad hasta detenerse por completo unos metros más adelante. El conductor dudó por un instante. Sabía que detenerse en una carretera así podía ser peligroso. Pero algo en esa imagen se le clavó en el pecho. Apagó el motor, tomó su impermeable y bajó del camión, dejando que la lluvia lo golpeara de inmediato. Cuando se acercó, pudo ver mejor sus rostros. El hombre tenía la mirada perdida, como alguien que había cargado demasiado durante demasiado tiempo. La mujer temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo. Los niños, un niño y una niña, caminaban en silencio, aferrándose a las manos de sus padres, con los labios morados por el frío. El conductor levantó la voz para que lo escucharan por encima de la tormenta, y les preguntó si estaban bien. El hombre tardó unos segundos en responder, como si no supiera por dónde empezar. Finalmente dijo que su auto se había descompuesto kilómetros atrás. No tenían señal. No tenían dinero para un remolque. Habían esperado horas bajo la lluvia hasta que comprendieron que nadie vendría. Caminaron con la esperanza de encontrar una gasolinera o algún refugio. Pero la noche se volvió más oscura, la lluvia más intensa y el miedo más grande. El conductor miró a los niños y no tuvo que escuchar más. Les dijo que subieran al camión, que ahí estarían a salvo y secos. Al principio dudaron. No era fácil confiar en un desconocido en medio de la nada. Pero el frío y el cansancio terminaron por vencer el miedo. Subieron uno por uno, y en cuanto la puerta se cerró, el calor de la cabina los envolvió. Los niños soltaron un suspiro que parecía haber estado contenido durante horas. El conductor les ofreció agua, algunas galletas que llevaba para el camino, y les dio mantas. Los niños comenzaron a comer en silencio, como si temieran que aquello fuera solo un sueño. La mujer no pudo contener las lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Mientras el camión retomaba la marcha, comenzaron a hablar. La familia le contó su historia poco a poco. Venían de otra ciudad, buscando empezar de nuevo. El padre había perdido su trabajo meses atrás. Habían vendido casi todo para poder mudarse, convencidos de que en otro lugar encontrarían una oportunidad. Pero el viaje se convirtió en una pesadilla cuando el auto falló. El conductor escuchaba en silencio, con las manos firmes en el volante. No interrumpía, solo asentía de vez en cuando. Cuando el hombre terminó de hablar, la cabina quedó en silencio, rota solo por el sonido de la lluvia y el motor. Después de unos minutos, el conductor dijo que conocía un pueblo cercano, a unos 40 minutos. Allí había un pequeño motel y una estación de servicio. Se ofreció a llevarlos. No solo eso, les dijo que él se encargaría del remolque del auto al día siguiente. La mujer lo miró incrédula. El hombre bajó la cabeza, avergonzado, y dijo que no sabía cómo agradecerle. El conductor respondió algo simple, casi como si no tuviera importancia. Dijo que cualquiera haría lo mismo, pero no era verdad. No cualquiera se detiene en medio de una tormenta por desconocidos. Cuando llegaron al pueblo, el dueño del motel los recibió con sorpresa. No era común ver a una familia llegar a esas horas, empapada y exhausta. El conductor pagó una habitación sin decir nada más.
Luego dejó a la familia allí y se fue. Pero la historia no terminó esa noche. A la mañana siguiente, el conductor regresó. Llevaba café caliente y pan. Los niños lo recibieron con sonrisas tímidas, ya más relajados. Ese día, cumplió su promesa y ayudó a recuperar el auto. Descubrieron que la reparación sería costosa, más de lo que la familia podía pagar. El hombre se derrumbó, sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. El conductor, viendo eso, hizo algo inesperado. Llamó a un amigo mecánico del pueblo, habló con él durante varios minutos, y logró que el arreglo se hiciera por una fracción del costo. Pero, incluso así, la familia seguía sin saber qué hacer después. No tenían trabajo, ni un lugar fijo donde quedarse. Fue entonces cuando el conductor hizo una llamada más. Esta vez, a un viejo conocido, que necesitaba empleados para una empresa local de transporte. No prometió nada, solo pidió que escuchara la historia. Pero, incluso así, la familia seguía sin saber qué hacer después. 2 días después, el padre de familia consiguió trabajo. No era un puesto soñado, pero era estable. Lo suficiente para empezar. La familia decidió quedarse en el pueblo por un tiempo. Alquilaron una pequeña casa. Los niños comenzaron la escuela. Poco a poco, la vida dejó de ser una lucha diaria y comenzó a parecerse a algo normal. El conductor siguió su camino, volvió a la carretera, a sus largas noches y madrugadas. No pidió nada a cambio. No dejó su nombre completo. Para él, fue solo una parada más en el camino. Pasaron los años. Un día, el conductor recibió una carta en una de las empresas donde solía cargar mercancía. No reconoció la letra. Al abrirla, encontró varias hojas escritas con cuidado. Era la familia. Le contaban que nunca habían olvidado aquella noche, que ese acto de bondad no solo los salvó del frío y del peligro, sino que les devolvió la fe cuando la habían perdido por completo. Le contaban que ahora estaban bien, que los niños crecían sanos, que habían logrado comprar su propio auto, que por primera vez sentían estabilidad. Al final de la carta, había una frase sencilla pero poderosa. Decía que a veces una sola decisión, tomada en medio de una tormenta, puede cambiar el destino de varias vidas. El conductor dobló la carta con cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un nudo en la garganta. Miró por la ventana, donde la carretera se extendía como siempre, interminable. Pensó en cuántas personas había cruzado sin conocer, cuántas historias pasaban desapercibidas cada noche. Desde entonces, cada vez que ve a alguien detenido en la carretera, recuerda aquella noche de lluvia. No siempre puede detenerse, pero cuando puede, lo hace, porque aprendió que la bondad no necesita grandes discursos ni reconocimiento, solo necesita acción. Y mientras el mundo sigue girando, mientras las tormentas aparecen sin aviso, hay actos silenciosos que cambian destinos. Actos que no salen en las noticias, que no se vuelven virales, pero que permanecen para siempre en la vida de quienes los reciben. Porque a veces, todo lo que una familia necesita para seguir adelante es que alguien, en medio de la oscuridad, decida frenar, abrir una puerta y decir una sola cosa: suban, están a salvo ahora.